Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. Hablaremos de competencia, pero no de competencia de vehículos de motor ni de carreras de motores. Hablaremos de derecho de la competencia. Para hablar de ello tenemos en el día de hoy a la licenciada Marilena Vázquez Taveras, quien es la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Marilena Vázquez es graduada, egresada de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Tiene diversas maestrías en Derecho Constitucional, tiene especialidad en Derecho de la Competencia, tiene una maestría en Filosofía Política y tiene otras tantas especialidades. Tiene como ocupación, además de su cargo como presidenta de Procompetencia, la realización de diversas actividades en materia académica. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en maestría. Es también catedrática en maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en grado y en maestría en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Es para nosotros un privilegio contar con la presencia de Marilena Vázquez, que nos va a hablar de varios temas. Uno de los temas que nos va a hablar es, primero, hablar qué es el derecho a la competencia, cuáles son las conductas que sancionan la ley 42-08 de defensa de la competencia, hacer la diferencia entre lo que es el derecho a la competencia, el derecho del consumidor y otros derechos afines. Vamos a entender, a desglosar la composición, la integración de este órgano del Estado, cómo es que está integrado esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la diferencia entre la función del Consejo Directivo, de la parte de la Dirección Ejecutiva. Vamos también a hablar de una serie de actividades que se han estado llevando a cabo durante esta semana precisamente, que culminó en el día de ayer, viernes, que es la Semana de la Competencia. Son tantas las actividades que ella tendrá que explicarnos en qué consistieron. Le damos la bienvenida a Marilena Vázquez Taveras, quien está aquí con nosotros. Bienvenida, Marilena. Muchísimas gracias. Bueno, en esta primera parte, en este primer segmento, vamos a hablar del concepto de derecho a la competencia. Quisiera que exploraras con nuestros radioescuchas y televidentes qué es el derecho a la competencia. Bueno, el derecho a la competencia lo que pretende es garantizar que exista la libre competencia en los mercados de bienes y servicios. ¿A qué me refiero? Bueno, a que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados, y que esto, para garantizar con esto la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores y usuarios. Eso se ve un poquito como abstracto. En términos prácticos, ¿nos pudiera dar algunos ejemplos de cómo interviene estas comisiones de defensa de la competencia para de alguna manera hacer que esos mercados sean equilibrados y justos? Bueno, interviene de diversas maneras. Tiene dos funciones esenciales, de dos maneras, casi todas las agencias de competencia. Está la labor más conocida, que es la labor de defensa de la competencia, que tiene que ver con el enforcement o las sanciones, y que en este rol pues se aplican sanciones por prácticas anticompetitivas a las empresas que, por ejemplo, fijan precios en los mercados, que se reparten el mercado, se distribuyen el mercado para distorsionar los procesos, por ejemplo, de compras, en los procesos de compras y contrataciones públicas, o, por ejemplo, en otros países están casos emblemáticos como el Standard Oil en los Estados Unidos, en los que, bueno, Rockefeller tenía toda la concentración del mercado de los combustibles, y esto generó pues una afectación muy grave a los mercados. Entonces, y fue sancionada y dividida esta empresa. Entonces, esa es la parte de enforcement o de defensa o sanción. Y está la parte de defensa de la competencia, que son los informes de abogacía o informes de recomendaciones no vinculantes que realizan las agencias de competencia a los órganos reguladores, pero también a los congresos, a los fines de que no se aprueben normativas que generen barreras injustificadas en los mercados y que impidan que entren a los mercados nuevos emprendedores, y de esta manera pues definitivamente las agencias de competencia viabilizan el que nuevas empresas entren a los mercados de bienes y servicios. Muy interesante, pero vamos a verlo de manera como más llana.
Porque a veces uno dice, bueno, es como contraintuitivo que los empresarios o comerciantes de un sector no se pongan de acuerdo para de alguna manera tratar de tener la mayor ventaja dentro del mercado. Inclusive hubo una comunicación que circularon dueños de ciertos espacios, las cabañas, diciendo que estaban fijando los precios y subiéndolo a una tarifa determinada. Lo que estamos diciendo es que eso está prohibido por la ley. Efectivamente, está prohibida por la ley porque los mercados deben regirse, según Adam Smith, la famosa, por la ley de la oferta y la demanda. Cuando existe en un estado de libre mercado como el nuestro, pues de los precios deben ser de conformidad, los debe regular el mercado, la oferta y la demanda. A mayor oferta, menores precios. A mayor demanda, menor oferta, pues los precios son más altos. Entonces la idea es que no existan pactos y si existieran esos pactos, eso tiene un nombre en el derecho a la competencia. Obviamente se llaman prácticas concertadas, también se le llama carteles o colusión, que son cuando se ponen de acuerdo. Pero vamos a ver, unos son en el sector público y otros se dan en la práctica privada, es así. En sentido general, vamos a ver, en sentido general. Hemos hablado de pactos colusorios, hemos hablado de carteles y hemos hablado de prácticas concertadas. Vamos a ver, explícame si son lo mismo, si hay diferencia entre una y otra. No, son lo mismo. Son tres maneras de llamar las mismas conductas. Se llaman prácticas concertadas, cárteles o prácticas colusorias, que son cuando los agentes económicos, ya sea en el sector público o en el sector privado, se ponen de acuerdo para distorsionar la competencia en el mercado de que se trate. Ahora bien, el Procompetencia tienen, y las agencias de competencia, casi todas las agencias de competencia, intervienen tanto en el sector privado como en los procesos de compras y contrataciones públicas. Y en el ámbito de los y entiendo el por qué haces la pregunta de si hay alguna diferencia, porque en los procesos de compras y contrataciones públicas es más común llamarle a estas prácticas colusión en compras y contrataciones públicas, y estas son justamente cuando dos o más agentes económicos se ponen de acuerdo para manipular esos procesos de licitaciones públicas y distorsionar la competencia. Y ya puede ser, estas prácticas pueden ser ya sea manipulando, fijando un precio o simulando, por ejemplo, también la competencia. María Elena, debe ser difícil porque esto ocurre dentro de la práctica privada. ¿Cómo ustedes pueden determinar cuando ocurren estas prácticas? ¿De qué manera se entera la autoridad de que las empresas se están poniendo de acuerdo y que están violando la ley en alguna de esas modalidades que acabas de explicar? La verdad es que son conductas muy difíciles de comprobar, y por eso se entienden que el simple hecho de hacerlos son lesivas a la competencia, y a eso es lo que por eso se ha implementado la regla para sancionar estas conductas, que son las denominadas regla per se, o una presunción de que el hecho mismo de que se cometa la conducta es lesiva, es dañina a la libre competencia. Y esto justamente por la dificultad, y porque a veces es difícil encontrar, por ejemplo, una prueba directa para poder sancionar estas prácticas colusorias. Y a partir de pruebas incluso insidiarias, entonces, o pruebas indirectas, se permite en estos casos, cuando hay una valoración apropiada y motivada y varios aspectos, pues sancionar estas conductas a través de lo que se ha denominado la regla per se. ¿No han encontrado ustedes dificultad? Porque los que venimos de una tradición más formalista, y el derecho dominicano es bastante formalista, al momento de abordar estas discusiones, porque ahorita vamos a hablar del procedimiento, pero las decisiones que da el órgano que usted dirige terminan siendo discutidas luego en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿No han encontrado ustedes dificultad para hacer entender este concepto de regla per se en los procesos que se han llevado ante el Tribunal Contencioso? Bueno, de hecho, el Tribunal Superior Administrativo ha reconocido la regla per se
como una regla aplicable a este tipo de conductas. Y así lo ha determinado el Tribunal Superior Administrativo en la sanción impuesta en el 2021 en un caso de cártel en el mercado de los medicamentos. ¿Nos podría explicar si es posible y si no viola ninguna de las reglas éticas que deben normar su conducta? ¿Nos podría explicar en qué consistió ese caso? Bueno, en ese caso varias empresas farmacéuticas se pusieron de acuerdo para fijar el precio de un medicamento de uso muy común, un antigripal, y la institución tuvo conocimiento porque uno de los agentes económicos denunció el que no se estaba cumpliendo con el acuerdo. Y entonces, a partir de esa denuncia, la institución hizo las indagatorias del lugar y abrió un expediente que finalmente terminó siendo sancionado por el Consejo Directivo de Procompetencia y que luego fue recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo y refrendó esa decisión y adoptando justamente y estableciendo que la regla per se puede ser utilizada y es aplicable en este tipo de procedimientos. Hay otro término que suele usarse, que usan ustedes los especialistas en derecho de la competencia, que es la posición de dominio y el abuso de posición de dominio. Y tengo entendido que esto es una práctica que está también sancionada. Quisiera que nos explicara la diferencia entre la posición de dominio y cuando esta trasciende a ser un abuso y en qué afecta esto al mercado. Bueno, la posición de dominio está permitida en el ordenamiento jurídico dominicano. Okay. Lo que está prohibido es el abuso de posición de dominio según el artículo 6 de la ley 42-08. Y estas conductas, el artículo 6 establece taxativamente en cuáles casos se considera que hay un abuso de posición de dominio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las ventas atadas. Cuando una empresa que produce un producto que está bien rankeado en el mercado, condiciona la venta de ese producto a que se adquiera otro producto, ya sea nuevo o que sencillamente no tiene un posicionamiento, o que no le interesa sencillamente al distribuidor. Por ejemplo, una empresa de softwares, vamos a decir, de softwares de gestión financiera de una institución, que la empresa que vende ese software condicione la venta del software a dar el soporte técnico, a pesar de que a la empresa o a la institución no le interesa el soporte técnico porque tiene el personal humano o quiere contratar a otra empresa, pero le condiciona esa venta a que reciba también el servicio de soporte técnico. Muy interesante, pero la gente aquí me está estallando el celular, escribiéndome y preguntándome por qué quieren vincular esto a su vida. Y se preguntan cómo impacta, por ejemplo, a una empresa, en qué beneficia una empresa que compite en el mercado, que se sancione a alguien que tiene una práctica desleal o que desmonte o haga de alguna manera desagregar una empresa que está abusando su posición de dominio. Cómo le beneficia como competidor en el mercado que se apliquen estas normas. Y por otro lado, también preguntan muchos que en qué beneficia al consumidor. Bueno, a las empresas les beneficia porque cuando hay por ejemplo, una empresa que tiene una posición dominante y que está abusando de esa posición de dominio y que, por ejemplo, utiliza prácticas a las que se le denomina prácticas exclusorias, es decir, que pone obstáculos o que pone, por ejemplo, vende barreras. Explíqueme esto de las prácticas exclusorias. Bueno, por ejemplo, vende por debajo del precio de... O sea que yo como empresario puedo decir, bueno, yo quiero sacar ese que está tratando de competir conmigo en el mercado, bajo los precios, bajo que salga, eso no se puede. No se puede, Okay. Porque se considera una práctica exclusoria. Si vendes por debajo del precio de producción con la finalidad
de sacar a los competidores del mercado, eso está sancionado por la ley 42-08, porque la idea es, sí, vende por debajo del precio, pero con la idea de sacar a los competidores para luego entonces inflar los precios y decidir el precio del mercado. Y entonces, porque está solo en el mercado. O sea que eso beneficia al mercado y a esos empresarios porque le va a permitir mantenerse en ese mercado, poder competir libremente. Efectivamente. Y entonces, ¿y al consumidor? Al consumidor porque recibe mejores precios, mayor variedad de productos. Mira, en general, cuando las empresas se esfuerzan para presentar, mejores productos, a mejor precio a los consumidores, pues los consumidores se benefician. ¿Por qué? Porque reciben productos de mayor calidad y en la mayoría de los casos a mejores precios. Pero también cuando la autoridad de competencia, por ejemplo, sanciona en los procesos estos de compras y contrataciones públicas, esto tiene un impacto importante en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando el Estado compra al precio del mercado, al precio que tiene ese bien o servicio, entonces, y no a precios inflados, ese dinero que el Estado se ahorra lo puede utilizar para cumplir con su función social de construir hospitales, construir carreteras y dar los bienes y servicios que necesita la ciudadanía. Y no es, a fin de cuentas, el dinero del Estado es el dinero que los recibe de nuestros bolsillos, de los impuestos que pagamos todos y todas. Bueno, estamos con Marielena Vázquez, la presidenta de Procompetencia, hablando sobre derecho de la competencia. En este primer segmento hemos estado hablando de los conceptos así generales. Para el siguiente segmento vamos a hablar de otros conceptos similares, la diferencia entre las prácticas desleales y estas prácticas anticompetitivas que ya se han definido, pero por igual quisiéramos conocer la estructura, el funcionamiento de Procompetencia y los logros que ha alcanzado en estos ya 3 años de gestión al frente de esa institución. Ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía con Cátedra Jurídica y en breve continuamos con Marielena Vázquez, presidenta de Procompetencia. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z y estamos hablando de derecho de la competencia con la más autorizada, la presidenta de Procompetencia, Marielena Vázquez Taveras. Dejamos una pregunta ahí más o menos en el aire y es la diferencia entre la competencia desleal y las prácticas anticompetitivas. A veces no queda tan claro y si alguno de estos conceptos entran o quedan fuera de la competencia de su organismo, del ente que dirige, que es Procompetencia. Bueno, la competencia desleal en casi todas las autoridades de competencia está fuera, porque en esta materia las que se consideran prácticas anticompetitivas propiamente dichas son las que, como hablábamos, las prácticas concertadas, cárteles o colusión y el abuso de posición dominante. No obstante, nosotros, la ley 42-08 establece una de las conductas que establece es la competencia desleal. Está prevista... Ahora, antes de seguir, ¿qué es la competencia desleal? Es cuando un agente económico incurre en mala fe comercial y utiliza medios engañosos para lograr un posicionamiento, o vender o captar la clientela. Entonces podemos decir más o menos, bueno, yo puedo usar más o menos el diseño gráfico, la línea gráfica, eso se entiende como una competencia desleal. Usar un nombre parecido, eso es competencia desleal. Igual también, por ejemplo, cuando no pagan impuestos, cuando no pagan aranceles, cuando no paga la seguridad social o no paga la energía eléctrica, con esta conducta, pues obviamente puede bajar los costos y vender a precios más bajos que sus competidores que sí están cumpliendo con las normativas. Entonces aquí se entiende que hay una doble afectación, tanto del mercado como a ese empresario, a esa iniciativa empresarial que está siendo de alguna manera de forma desleal desplazada o afectada en el mercado. Efectivamente. O en su habilidad para competir. Efectivamente. Es una de las conductas, es una conducta bastante nociva y de hecho
todas las prácticas anticompetitivas tienen un efecto o traen consigo una competencia desleal, porque todas en sí mismas generan una competencia desleal, una afectación al mercado y una afectación a los demás competidores. Pero en el caso específico de la competencia desleal, yo debo decir que el Consejo Directivo de Procompetencia en el año 2022 emitió una decisión que es la resolución 0922, en la cual pues establece los criterios bajo los cuales Procompetencia conocería los casos de competencia desleal y prevé esta decisión que deben tener una afectación al interés público económico. ¿A qué me refiero? Sobre todo cuando, como mencionaba hace un momento, cuando ese empresario, por ejemplo, no paga los impuestos y producto de ese no pago de impuestos, entonces puede vender a precios más bajos. Con esta conducta, el empresario está dañando el mercado y está generando una afectación al interés general porque no está cumpliendo con esa obligación legal del pago de los impuestos y por otro lado, también está afectando a los demás competidores que que sí están cumpliendo con la normativa. Pero lo que estoy entendiendo es que en base a esa resolución hay casos que ustedes no conocerían y que serían competencia de los tribunales ordinarios, de la Cámara Civil. Entiendo así es. Y otros que sí, pero al tú explicarme ahorita que si hay una afectación del mercado, ese es el criterio, y también decirme que cada vez que hay competencia desleal pudiera haber una afectación del mercado, como que la resolución abarcaría todos los casos. Bueno, en definitiva, si hay una afectación al mercado y efectivamente hay una afectación al interés público económico. Entonces, lo que hay es que establecer esa afectación al interés público económico. Porque ¿qué es lo que sucede, Manuel? Es que en República Procompetencia es un órgano del Estado y que un órgano administrativo sancionador y en principio está para dirimir los aspectos que tengan una afectación al interés general y la ley en los casos de competencia desleal establece la posibilidad de que estos casos se conozcan en la justicia ordinaria. Procompetencia en realidad no está para dirimir conflictos entre agentes privados, entre particulares. Para eso está la justicia ordinaria, que es la vía más idónea para dirimir esos conflictos entre particulares. Entonces, hablando ya aquí, entrando en materia, vamos a analizar la estructura, cómo está organizado este ente del Estado. Primero, es un ente, es un organismo autónomo, ¿cierto? Es un órgano autónomo y descentralizado. Okay, entonces quiero que me expliques primero esos conceptos de autonomía, de dónde nacen y cómo funciona internamente, su estructura orgánica. Bueno, vamos a ver. Procompetencia a lo interno tiene un órgano decisor, que es el Consejo Directivo, que es el que tengo el honor de dirigir, compuesto por 5 miembros. Por cierto, debo resaltar que de esos 5 miembros, 4 somos mujeres y un hombre, que son designados por de una terna, o más bien de un listado de 5 miembros que envía el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Ojo, esto no son los 5 miembros al mismo tiempo. La ley establece que para el primer consejo directivo una diferencia en los tiempos de ese primer consejo directivo para lograr que el cambio sea escalonado. A los fines de garantizar la seguridad jurídica. Entonces, y que el cambio no sea tan brusco, ¿no? Entonces, ese consejo directivo es designado de esa listado que manda el Poder Ejecutivo por el Congreso Nacional y somos inamovibles por 5 años para garantizar
la independencia de los consejeros. Y esto es sumamente importante y de hecho son de las cosas que fueron valoradas positivamente por la OCDE, el BID y nuestros pares de la región en el examen interpares que les realizaron estos dos organismos internacionales a las políticas y al derecho de la competencia en la República Dominicana. Entonces, volviendo a la composición, que sé que es de lo que quieres hablar, son 5 miembros y el Consejo Directivo es el órgano decisor, es una especie de tribunal administrativo de la competencia. Conoce y decide y sanciona los casos que le son sometidos por el otro órgano de Alba Interna, que es la dirección ejecutiva, que es una especie de fiscal de la competencia, porque es quien recibe las denuncias o investiga de oficio, porque también lo puede hacer de oficio, y quien instruye los expedientes y bueno, si tiene suficientes pruebas, pues solicita al Consejo Directivo la admisión a trámite de determinado caso, de determinado expediente. Es decir, que Procompetencia tiene dos estructuras a lo interno. Así es. Consejo Directivo, que es una especie de tribunal, y por el otro una especie de fiscal que hace ciertas investigaciones. Para entender mejor, ¿qué tipo de cosas hace ese director ejecutivo en términos orgánicos y qué cosas hace en su día a día el Consejo Directivo? Bueno, la dirección ejecutiva, por ejemplo, es quien recibe las denuncias. Por ejemplo, si un empresario está siendo víctima, por ejemplo, y bueno, de hecho, está participando, por ejemplo, en un proceso de compras y contrataciones públicas y se entera de que 2 o más se pusieron de acuerdo para manipular ese proceso, pues debe llevar la denuncia ante la directora ejecutiva de Procompetencia y esta pues debe investigar si efectivamente está sucediendo y comienza lo que es la investigación. Si tiene suficientes pruebas, pues entonces la directora ejecutiva lo somete al Consejo Directivo y el Consejo Directivo entonces al recibir ve si ese expediente tiene suficiente asidero legal, suficientes indicios como para aperturar el caso. Entonces, si el Consejo entiende que sí, se admite a trámite y comienza todo un proceso y se le notifica a los agentes económicos involucrados para se le convoca a audiencia y se llevan todas las audiencias que fueren necesarias para el Consejo Directivo edificarse de ese caso. Entonces hay en principio dos audiencias, una de prueba, pero esa de prueba pueden ser cuantas audiencias fueren necesarias, y una de fondo en la que se concluye, ¿no? Y luego el Consejo Directivo pues pondera todas las pruebas, las conclusiones y emite una resolución que puede terminar ya sea desestimando el caso o sancionando con multas. Las multas pueden ir de 30 a 3,000 salarios mínimos del sector a que corresponda. Si una persona, un empresario se siente afectado por una práctica de estas anticompetitivas que usted ha definido, o por competencia desleal, ¿nos podría explicar hacia quién se dirige? ¿Hacia la dirección ejecutiva, el consejo directivo y cuál es el trámite que se sigue? Y otra pregunta, si de oficio puede la dirección ejecutiva iniciar alguna investigación. Efectivamente, tal como te decía, puede denunciar. Quien recibe la denuncia es la dirección ejecutiva. Okay. Y puede hacerlo, esta persona o este agente económico que está siendo afectado puede hacer esa denuncia físicamente en las instalaciones de Procompetencia, en la calle Caonabo número 33 de Gascue, o puede hacerlo a través de la página web de Procompetencia, www.procompetencia.gov.do, que hay una pestaña donde pueden realizar la denuncia y le va guiando de cómo realizar esa denuncia, cuáles son los pasos que tiene que presentar, el nombre, las pruebas, de qué conducta anticompetitiva se trata, y entonces la dirección ejecutiva recibe la denuncia y comienza su investigación. Usted decía que el Consejo es una especie de tribunal, bueno, está concebido como una especie de tribunal administrativo al estilo francés.
Estas decisiones que emanan de esta especie de tribunal, del Consejo, ¿tiene la autoridad la cosa irrevocablemente juzgada o de la cosa juzgada material, o pueden ser apeladas, y si es así, ante qué instancia? Pueden ser recurridas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y las del contencioso, a su vez, ante la Suprema, exactamente, la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, si hay alguna afectación a derechos fundamentales, pues incluso puede llegar al Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de los logros también de la institución. Usted tiene ya 3 años, creo, cumplidos al frente de esa institución. Quisiera hablar de los logros, pero antes de hablar de los logros, para entender esos logros, quisiera que nos ampliara, además de esas funciones de juzgar las investigaciones que realiza la dirección ejecutiva, quisiera que nos hablara de qué otras atribuciones tiene, porque veo que hay un despliegue de un conjunto de actividades más que al parecer son propias de las atribuciones que la ley le confiere al Consejo Directivo. Bueno, al inicio hablábamos de esas 2 grandes funciones que tiene la institución, que es la defensa de la competencia y la abogacía de la competencia. Dentro de la defensa ya hemos hablado ampliamente, que es ese rol de investigar, perseguir y sancionar. Y está la abogacía de la competencia, que es más bien una función preventiva. Es una función también de educación y de capacitación en temas de competencia. Entonces, esa función de abogacía está lo que es la abogacía de la competencia y la promoción de la competencia. Cuando hablamos de la abogacía de la competencia, nos referimos a esos informes vinculantes que realiza el Consejo Directivo de Procompetencia, por ejemplo, al Congreso Nacional. Cuando se está discutiendo una ley ante el Congreso Nacional, debe ser que tiene alguna afectación a la competencia, pues desde Procompetencia realizamos un informe con un análisis con la lupa de competencia para determinar si en ese proyecto de ley hay alguna cuestión que pudiera distorsionar la competencia o que pudiera generar una barrera que impida que emprendedores puedan incursionar en determinado mercado. Y entonces se realiza ese informe. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros emitimos un informe de abogacía, no sé si recuerdas, cuando durante el COVID y la guerra de Ucrania, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley que pretendía tasar con tasa cero los productos de la canasta básica por un periodo de 6 meses. Este proyecto de ley fue incluso aprobado en primera lectura, tal cual fue remitido por el Poder Ejecutivo. Nosotros inmediatamente tuvimos conocimiento del proyecto, pues realizamos un informe de abogacía a ese proyecto y recomendamos que se establecieran cuotas de importación para que esto no afectara a la competencia. Esta recomendación fue acogida por el Congreso Nacional, específicamente por el Senado de la República, y por eso no se generó distorsiones en el mercado. ¿Y qué podía suceder si no se imponían esas cuotas? Bueno, podía suceder que los grandes empresarios hubieran podido pues almacenar, comprar a tasa cero de impuestos, sin pagar aranceles, una cantidad importante de productos, hasta por 3 años, por ejemplo. Y los pequeños empresarios, las MIPYMES, que también concurren en ese mercado, pues que compran el día a día, pues no hubieran tenido la capacidad de comprar y almacenar. Y una vez pasado ese periodo de 6 meses, entonces podía generarse una distorsión en el mercado, porque los grandes podrían entonces seguir vendiendo al costo de si no hubiese, como si no estuvieran pagando aranceles, y los pequeños pues necesariamente tendrían que elevar los precios, y eso podría sacar a esas empresas del mercado. Pero sé que son muchas más funciones, tenemos poco tiempo en este segmento, pero siguiendo la exploración de las demás atribuciones, veo que hay un activismo muy grande promoviendo, educando en materia de competencia. Eso también es parte de la función. Y aprovechemos ahí, además, para decir qué otras cosas más hacen ustedes, además de perseguir y sancionar. Dentro de esa función de abogacía está la promoción de la competencia.
Y en esa labor de promoción, desde que llegamos a Procompetencia, hemos desplegado una amplia gama de actividades y de acciones para crear lo que nosotros hemos denominado una cultura de libre y leal competencia en la República Dominicana, a través sobre todo de la academia, realizando talleres, capacitaciones, conferencias, haciendo acuerdos interinstitucionales con varias universidades para promover el conocimiento y sensibilizar a la población y a los diversos actores relevantes sobre el derecho de la competencia, sobre la importancia del derecho de la competencia, sobre las conductas anticompetitivas, cómo denunciar ante Procompetencia y cómo está conformada Procompetencia. Hablabas como un criterio, ya para cerrar este segmento, de la afectación del mercado como un concepto esencial del apoderamiento del órgano. Ahora, esas funciones se ven como alejadas, el educar, el enseñar. ¿Cómo impacta a que ese mercado funcione mejor? Bueno, es que en la medida en que tenemos consumidores informados, en que la población está informada, en esa medida la población va a conocer esto es una conducta anticompetitiva y va a denunciar esa conducta, y eso va a permitir a Procompetencia pues cumplir con su misión. Entonces es sumamente importante pues que la población tenga conocimiento, que denuncie las conductas anticompetitivas, pero además también que al conocerlo, a veces hay conductas que se realizan porque hay un desconocimiento y no saben que efectivamente eso está sancionado por la ley. Entonces es importante esa capacitación, esa información para entonces que no se incurra en la conducta y prevenir. Y yo pienso, Manuel, que esta es una de las funciones esenciales de la institución, porque al fin de cuentas, cuando el Estado, en sentido general, se ve en la obligación de sancionar, falló el Estado de Derecho. Falló el Estado. La función del Estado debe ser justamente prevenir que se cometan las conductas. La sanción debe ser la última ratio. Bueno, interesante. Vamos en el siguiente segmento, dentro de este conjunto de atribuciones que tiene este órgano tan interesante. Vamos a hablar en el siguiente segmento de los logros y, sin olvidarnos, dentro de esos logros de esta semana de la competencia que recién terminó el pasado viernes. Manténganse en sintonía, que estamos hablando de derecho a la competencia y tenemos aquí a María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia. Manténganse en sintonía. Disfrutamos de la presencia de María Elena Vázquez Taveras, presidenta de Procompetencia, hablando de derecho de la competencia. Quisiéramos hablar, María Elena, ya en este último tramo, de los logros alcanzados en su gestión. Ya cumplió 3 años al frente de ese órgano. Particularmente, pocas personas distinguían este órgano, lo confundían con Proindustria, Proconsumidor. Son tantos pro que tenemos que se hacía difícil como deslindar, pero como que se ha hecho una gestión distinta bajo su dirección, que ha puesto en el mapa esta institución. Quisiéramos saber qué ha hecho, qué encontró y qué ha hecho durante estos 3 años que ha logrado colocar a Procompetencia en el mapa. Bueno, acabamos de presentar nuestra rendición de cuentas en el marco de la Semana de la Competencia. El martes, pues celebramos el Día Nacional de la Competencia. Pero vamos a ordenar un poquito el asunto. Esta semana... Sí, pero vamos a comenzar con cómo encontró esa institución, cuál fue el escenario que encontró al momento de asumir la presidencia de Procompetencia. Bueno, Procompetencia es una institución, vamos a comenzar desde el inicio, ¿verdad? Cuya ley, la 42-08, aunque fue aprobada en el 2008, en enero del 2008, su primer consejo directivo fue designado en el 2011 y la primera directora ejecutiva en el 2017. La norma establece que entraría en vigencia a partir de la designación de la primera directora, director ejecutivo. Por lo que esta normativa, aunque data del 2008, en realidad entró en vigor en enero del 2017. Es decir, que apenas tiene 7 años de haber entrado en vigencia. Y es una institución, por tanto, relativamente nueva, aunque la ley sea del 2008. Y
es todo un proceso pues de llevar el conocimiento de qué es Procompetencia, porque al momento de asumir, al momento de ingresar a Procompetencia, tal como reseñabas, había mucho desconocimiento de la institución, y todavía entiendo que es un gran reto el seguir trabajando para lo que decíamos hace un momento en el anterior segmento, crear una cultura de libre y leal competencia, y estamos comprometidos con eso, y para eso hemos desplegado una serie de actividades para llevar ese conocimiento del derecho de la competencia, y esas actividades la podemos decir que la hemos hecho desde diferentes ámbitos, ¿no? Y voy a comenzar. Por ejemplo, hemos hecho muchos acuerdos con universidades y con otras agencias homólogas. Con las universidades, porque entendemos que la academia juega un rol relevante, un rol trascendental en crear una cultura de libre y leal competencia. Aquí en la República Dominicana, pocas universidades, tienen el derecho de la competencia como una asignatura dentro del pensum de la carrera de Derecho. Igual no está en la carrera de Economía. Y por eso nos hemos acercado a la academia, hemos suscrito acuerdos, y ya varias universidades han incorporado o están en proceso también de incorporar la enseñanza del derecho de la competencia como una asignatura obligatoria. Y también hemos hecho una cantidad impresionante de talleres, seminarios, conferencias magistrales en las diversas universidades, no solo aquí en Santo Domingo, porque las conductas anticompetitivas no solo se dan en el Distrito Nacional, sino también en Santiago, en la provincia de la Altagracia, en San Francisco de Macorís, en María Trinidad Sánchez, y la intención es recorrer todo el territorio nacional para que todos los dominicanos y dominicanas conozcan las conductas anticompetitivas, puedan denunciar dichas conductas. Entonces, también con las agencias homólogas, porque es importante conocer cómo las agencias homólogas, cómo las otras autoridades de la región abordan los casos de competencia, porque al fin de cuentas tenemos las mismas conductas, tenemos los mismos agentes operando en la región, y por eso hemos suscrito una serie de acuerdos también con agencias homólogas de competencia de la región latinoamericana. Igualmente, ¿Con cuáles, si puedes reseñar? Con la CNMC de España, con la Superintendencia de Competencia de Ecuador, con la Autoridad de Competencia de Argentina, con Paraguay tenemos también acuerdo. Estamos en proceso de firmar acuerdo tenemos acuerdos con COFECE, con la Autoridad de Competencia de Colombia, estamos en proceso, también con la Autoridad de Competencia de Perú, y así con Costa Rica. Pero hay muchos acuerdos que usted reseña. ¿De alguno de estos ya ha recibido algún beneficio directo? Claro que sí. Por ejemplo, con la Superintendencia de Competencia de Ecuador, pues nos han facilitado una serie de softwares para lo que es el procesamiento de los expedientes a lo interno de Procompetencia, y también vamos a poner en circulación, nos han proporcionado para tener un aula virtual que nos permita formar a través de plataformas digitales. He visto también, Marilena, muchas guías, informes de competencias. He visto también unos libros que parecen tomos de biblioteca, de una calidad académica bastante sólida. Quisiera también que nos hablara un poco de esa actividad que parece que no es propio de la institución, pero con tus explicaciones entendemos ya que sí. Hacia allá nos dirigíamos. También, efectivamente, la institución ha puesto en circulación una serie de guías metodológicas, como por ejemplo la guía metodológica para la determinación del mercado relevante y la posición de dominio, que fue la última que pusimos en circulación, y que pues la idea es que toda la sociedad, que todos los actores sepan
cuáles son las herramientas que utiliza Procompetencia para investigar y sancionar las conductas anticompetitivas. Igualmente, pusimos en circulación la guía metodológica para la determinación de la técnica de screening. La guía tenemos ya aprobada, pero no se ha publicado. Expliquemos esto. Para la detección, screening para la detección de cárteles. Y tenemos... ¿Pero qué es el screening? El screening es la metodología que se utiliza desde Procompetencia para determinar, para poder los cárteles, estas conductas, rastrear. Exactamente. Y tenemos ya aprobada la guía metodológica para la determinación del daño, para establecer la afectación que genera determinada conducta anticompetitiva al mercado. Y esta guía es sumamente relevante porque permitirá, cuando ya la pongamos en circulación, estamos en proceso de impresión y demás para publicarla, pues que todos los actores conozcan cuál es la metodología, cuál es la fórmula que utiliza, cuáles son las fórmulas que utiliza Procompetencia para establecer la afectación al mercado. Pero también he visto unos estudios de mercado. Efectivamente. Explíquenos qué son esos estudios de mercado, para qué se hacen y cuál es su importancia. Dentro de esa función de abogacía también están los estudios de mercado. Los estudios de mercado son una herramienta sumamente poderosa porque permiten que a la autoridad y también, al Estado también, generar políticas públicas. Se realizan estudios de mercado, de determinado mercado, para ver las condiciones de competencia en ese mercado y al mismo tiempo realizar recomendaciones para que no se produzcan distorsiones en ese mercado. Y hemos realizado varios estudios. El último que realizamos y que ya está en proceso de puesta en circulación. Son prácticamente libros sí. o revistas bien copiosas. Sí, este fue en el mercado de las ARS, la última, pero igualmente anteriormente habíamos realizado un estudio de mercado al mercado de compras y ventas de vehículos usados a través de plataformas digitales. También realizamos un estudio del impacto a la competencia de la ley 2801 de desarrollo fronterizo, que fue muy denunciada como que generaba distorsiones en el mercado, generaba competencia desleal. Ese es un estudio sumamente importante y que de hecho ha sido utilizado ya por otras instituciones públicas para la toma de decisión y generar políticas públicas, y en el cual pues la institución también hace recomendaciones para que la nueva normativa de desarrollo fronterizo no se incurran en los mismos errores que se incurrieron en la ley con la aplicación de la ley 2801. Estos estudios de mercado son una herramienta valiosísima para generar políticas públicas a partir de información, porque las políticas públicas deben generarse a partir de estudios, a partir de información concreta para que puedan tener el efecto que se espera. ¿Qué otros avances más se han logrado con su gestión al frente de Procompetencia? Antes de hablar de los logros, tú ahorita me referías el tema de unos copiosos volúmenes los anuarios de la competencia. Que son los anuarios de la competencia. Yo tengo 2 en mi biblioteca. Que son realmente esos anuarios, yo digo que son 2 hijitos, porque realmente es con la intención de crear doctrina en nuestro idioma, en idioma español. Yo debo decir que en términos de derecho de la competencia hay muy poca bibliografía de calidad en español. Y estos anuarios que hemos realizado ya, acabamos de poner en circulación la segunda edición, la verdad es que son de consulta indispensable para los estudiosos, para los estudiantes, para todo el que le interesa el derecho de la competencia, y de hecho pueden descargarlo de manera gratuita en nuestro portal, desde nuestro portal web. Estos anuarios, entre estos 2 anuarios tenemos unos 30
33 autores nacionales e internacionales que han escrito para estos dos volúmenes de anuario. Tenemos artículos de William Kovacic, es ex director de la FTC y director del Centro de Competencia de la George Washington University. Tenemos artículos, por ejemplo, de Juan Luis Crucelegui, que es experto senior de la UNTAC. Tenemos artículos de Paulo Burnier, de Andrea Marván, tenemos artículos de, Angélica Novoa, de Marisol Vincent, de Robert Medina, de múltiples autores dominicanos y extranjeros de mucha calidad. Y también pusimos en circulación, somos pioneros, la primera agencia de competencia que pone en circulación un audiolibro. En la primera edición del anuario, pues la hemos puesto en versión audiolibros para democratizar el conocimiento. Pensar realmente en la inclusión. Efectivamente, sí. Para democratizar el conocimiento del derecho de la competencia, también para personas pues con limitaciones visuales, por ejemplo, o sencillamente el que prefiere esa manera de adquirir el conocimiento, pero sobre todo con la intención de ser inclusivos. Estamos trabajando también con la inclusión, porque la idea es que todos los dominicanos y dominicanas puedan tener acceso al conocimiento del derecho de la competencia, porque las prácticas anticompetitivas, todos podemos ser víctimas de las prácticas anticompetitivas. Quiero hablar del peer review o la evaluación interpares, pero antes hubo una noticia que se dio en un evento muy importante que se realizó en el este del país, organizado por la Dirección de Ética Pública. Y en ese evento usted anunció en un discurso, una participación, que por primera vez en la República Dominicana se había aplicado una sanción a prácticas colusorias. Quisiera que nos hablara un poco aquí en Cátedra Jurídica, el programa de mayor relevancia en materia jurídica de la República Dominicana, de qué se trató esa práctica colusoria y la sanción que conllevó al momento de evaluar ese caso. Bueno, este es un caso, podemos decir que es la doctora Milagros Ortiz Bosch lo calificó como un hito histórico, y realmente podemos decir que efectivamente así es. Es la primera sanción en toda la historia de la República Dominicana por una conducta, por una práctica colusoria en los procesos de compras y contrataciones públicas. ¿Y en qué consistió? Fue una demanda interpuesta ante un comité del Comité de Compras de la entidad pública que llevaba ese proceso de que dos empresas se habían puesto de acuerdo para manipular el proceso de contratación pública y ganar ese proceso. Como nosotros hemos hecho toda esta labor... quisieron hacer trampa, efectivamente, engañar al Estado y perjudicarnos a todos. Efectivamente. Entonces, como nosotros hemos desplegado toda esta actividad de abogacía de la competencia, de capacitación con todos los actores y especialmente también con los comités de compra, inmediatamente el comité de compras recibe la denuncia, pues remite la denuncia a la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, y la directora ejecutiva inmediatamente recibe la denuncia, que evalúa y que ve que efectivamente tiene méritos, entonces decide aperturar la investigación. En ese caso, pues resulta que el denunciante, una vez se abre la investigación, desistió del caso, pero la directora ejecutiva decidió pues continuar con la investigación por ser los temas de competencia cuestión que afecta al orden público, y se continuó con la investigación hasta que decidió tuvo las suficientes pruebas como para solicitar al Consejo Directivo la apertura a trámite de este caso, y efectivamente el Consejo Directivo entendió que había suficientes indicios y aperturó a trámite este proceso. Se realizaron 3 audiencias en las cuales luego finalmente estudió el expediente y terminó con una sanción. ¿Cuál fue esa sanción? ¿De cuánto? 294 salarios mínimos del sector, que son aproximadamente, era una microempresa y una pequeña empresa. Y la sanción fue, la pequeña empresa fue unos 4.600.000 pesos, la pequeña empresa fue unos 4.400.000, 500.000 pesos más o menos. El ciudadano de a pie tiene que preguntarse, pero ¿cómo me beneficia a mí esa sanción y cómo beneficia al Estado? Bueno,
le beneficia porque cuando el Estado cuando el Estado compra al precio que cuesta, que tienen los artículos en el mercado, entonces el Estado puede, vamos a decir, ahorrar esos recursos y puede invertirlo en adquirir medicamentos, en adquirir butacas y todos los bienes y servicios que tiene que garantizar el Estado. Pero además, también cuando hay competencia, hay innovación. Se generan mayores fuentes de empleo, y también cuando la autoridad de competencia hace lo que se hizo y se entiende, y los agentes económicos saben que hay una agencia de competencia que está vigilante y que hace cumplir la norma de competencia, eso atrae inversión extranjera, eso garantiza seguridad jurídica y eso beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Somos poco dados a someternos a evaluaciones. Y usted se sometió a una evaluación a pocos años de estar dirigiendo la Agencia de Competencia de la República Dominicana. Una evaluación interpares, el llamado peer review en idioma inglés, que es una evaluación de todas las agencias de competencia que someten a la República Dominicana a un escrutinio. Primero, ¿por qué decide usted someter a la República Dominicana, a la Agencia de la Competencia, a ese escrutinio? Y bueno, ¿en qué consistió ese escrutinio y las conclusiones a las que arribaron sus colegas de otros países al momento de emitir las conclusiones? Bueno, me río porque efectivamente lo calificaron como un acto de valentía el someternos al peer review. ¿Pero por qué? Bueno, porque nos dimos cuenta de que efectivamente nuestra norma de competencia requiere una actualización. Pero entendemos que esa actualización no puede ser el deseo del Consejo Directivo o a partir de la voluntad de la presidenta de Procompetencia o de la directora ejecutiva. Debía ser a partir de un análisis objetivo y neutral y adaptado a las mejores prácticas internacionales. Y con este propósito justamente fue que quisimos someter las normas y políticas de competencia a ese examen realizado por el organismo internacional de más prestigio en términos de derecho de la competencia, que es la OCDE, y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Logramos este hito, es la primera vez, de hecho somos el primer país del Caribe que se somete a un examen interpares, y somos parte de ese club exclusivo del 33% de países de la región que se somete a este examen interpares. Y es sumamente interesante porque no solo evaluó a Procompetencia o la ley 42-08, sino todo el marco normativo de temas de competencia. Y cuando digo todo el marco normativo, me refiero que no solamente a Procompetencia, sino también a los sectores regulados. Vinieron aquí, se reunieron con la Superintendencia de Electricidad, con la Superintendencia de Bancos, con el Congreso Nacional, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con Indotel, con todos los actores, con la gente de Onda, con todos los actores que tienen que ver y que de algún modo intervienen en los temas, con abogados, economistas, para ver cuál era la dinámica, cómo se está implementando las normativas de competencia en la República Dominicana. Y de este examen que se puso en circulación en enero de este mismo año, y que estuvo aquí el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Geny, una autoridad a nivel mundial en términos de competencia, se presentó ante el país con una serie de recomendaciones que implican, por ejemplo, dentro de las principales recomendaciones, una homogenización de las normativas sustantivas y de procedimiento de competencia en todos los sectores. El que Procompetencia pueda imponer que las multas sean más disuasorias, dígase que sean más de mayor cuantía, una ampliación de los plazos tanto de prescripción como de caducidad, que en este momento el plazo de prescripción es de apenas un año
a partir del cese de la conducta y de caducidades de apenas 12 meses. El que se incluyan los programas de clemencia y el que también la República Dominicana, que es el único país de la región que no tiene control de fusiones y concentraciones, pues que se incorpore, se incluya el control de fusiones y concentraciones en la normativa de competencia para que la República Dominicana pueda tener una normativa de competencia de conformidad a los mejores estándares internacionales. Y justamente nosotros estamos trabajando en ese sentido y ahora en el marco de la Semana de la Competencia pues anunciamos a todo el país que a final de este mes tendríamos el primer borrador de la actualización de la Ley de Defensa de la Competencia y sobre todo el presidente de la República en el acto de apertura del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia. Pero vamos para allá. Vamos a tomarnos unos minutos más para hablar de la Semana de la Competencia que terminó recién ayer, ayer en la tardecita. Terminó la Semana de la Competencia. Vamos a hacer una síntesis de lo que fue esa Semana de la Competencia, pero quiero que nos expliques un poco una participación que tuviste brevemente para entrar a explicar la Semana de la Competencia, que salió en varios medios de comunicación en la que dignificaste a la República Dominicana siendo yo creo que la primera autoridad latinoamericana en encabezar esa comisión. ¿De qué se trató rápidamente? Para que luego nos expliques en qué consistió esa Semana de la Competencia y su importancia. Bueno, tuvimos el honor de ser escogido por primera vez la República Dominicana en toda la historia para presidir el grupo intergubernamental de política, de expertos en derecho y política de competencia del órgano de la ONU que tiene que ver con comercio y competencia, que es la UNTAC. Nosotros fuimos quienes lideramos todos los debates de del foro más importante a nivel global, porque agrupa todos los países que son miembros de este organismo que es el más importante, el de las Naciones Unidas. Este evento se realizó en Ginebra, Suiza, en la primera semana. ¿Quién preside ese órgano? Lo elige la UNTAC. Lo propone el órgano, la Secretaría General de la UNTAC y es escogido por la totalidad de los países. Y los países todos votaron a unanimidad para que fuera la República Dominicana, representada por quien les habla, para que presidiera este importante foro internacional. Un orgullo para la República Dominicana. Vamos rápidamente a resumir en qué consistió la Semana de la Competencia. Bueno, la Semana de la Competencia es una iniciativa esta es la segunda Semana de la Competencia que tiene como finalidad justamente visibilizar los temas de competencia y capacitar también a actores relevantes. Comenzamos la Semana de la Competencia, fue del 7 de octubre al 11 de octubre. Nosotros fuimos escogidos el año pasado, que también es un honor, para ser la sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, que es el foro más importante de toda la región en temas de competencia. Y nosotros fuimos sede de este foro internacional, regional, los días 9 y 10 de octubre, es decir, el miércoles y el jueves de esta semana. Entonces, organizamos la Semana de la Competencia y comenzamos el lunes con una capacitación para jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y de fiscales que agrupó unos 140 jueces y abogados ayudantes del Poder Judicial. ¿Quiénes impartieron esa formación? Esa formación fue impartida por los más importantes figuras del derecho de la competencia a nivel mundial. Estamos hablando de Frédéric Geny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Bill Kovacsy, que como decía, ex director de la FTC de los Estados Unidos, Eleanor Fox, que es, yo pienso, la mujer de mayor prestigio a nivel mundial en temas de competencia, catedrática de la Universidad de Nueva York. También estuvo Alejandro Ibarra, Paulo Burnier, aquí localmente Angélica Novoa, y una amplia gama de expertos en derecho de la competencia, pues fueron quienes impartieron este taller de todo el día el lunes. Pero suena como una actividad costosa. ¿Se logró con el auspicio? También tuvimos una jueza federal de los Estados Unidos, una representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Leah McCord, estuvo acá. Todo esto fue financiado con el financiamiento de
de USAID y CLDP financiaron esta actividad. El martes tuvimos el Día Nacional de la Competencia, en la cual pues rendimos cuenta de todo lo que se ha realizado en Procompetencia de septiembre 2023 a septiembre 2024. Y ahí presentamos al país, porque rendir cuentas, yo digo que más que un deber legal, es una obligación moral. Y pusimos al país en conocimiento de todos los ciudadanos todo el quehacer de nuestra institución durante este año. Igualmente tuvimos una formación, un panel sumamente importante sobre la competencia como eje transversal y que tiene que ver con todos los aspectos de la vida productiva de la República Dominicana. Rindió cuentas y luego se hicieron paneles. Se hizo un panel aprovechando los expertos que se encontraban en la República Dominicana. Pusimos en circulación la segunda edición del anuario de libre competencia, que en esta ocasión se llama Derecho de la Competencia, eje transversal, en el cual se abordan diversos temas como el impacto de la libre competencia en la pilar fundamental de la buena gobernanza y del desarrollo económico, la libre competencia y la perspectiva de género, estudios comparados de la libre competencia en República Dominicana, Ecuador, Perú, múltiples artículos de mucho interés. ¿Y el miércoles? Ahí también pusimos en circulación el audiolibro de la primera edición de el anuario del derecho de la competencia, y también en esa actividad también tuvimos ese panel sumamente importante en el que también participó Mario Maña, experto senior del Banco Interamericano de Desarrollo. En la tarde se llevó a cabo 2 foros que se realizan en el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, que es el Foro Iberoamericano de Competencia, y el GRAPA, la reunión de GRAPA, que es el grupo de agencias de competencia de América Latina. El miércoles entonces fue la apertura oficial, inició el Foro Latinoamericano de Competencia, y por primera vez el presidente de la República participa en una actividad de esta organizada por Procompetencia y de esta naturaleza. Y sobre todo en esta actividad el presidente de la República se comprometió a impulsar la actualización de la Ley de Defensa de la Competencia, del proyecto de ley que estamos trabajando ante el Congreso, impulsarlo ante el Congreso Nacional, y a mejorar y a cumplir con las recomendaciones realizadas por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo y nuestros pares de la región, y que se encuentran en el peer review. Eso, luego de ese acto de apertura, siguió todo lo que es el Foro Latinoamericano del Caribe de Competencia, que culminó con éxito en el día jueves en la tarde, y el viernes, ayer tuvimos el primer taller especializado para comunicadores y periodistas en derecho de la competencia, que contó con una participación importante de comunicadores que tienen que ver del ámbito económico y de los principales medios de comunicación aquí en la República Dominicana. En la tarde, para cerrar, tuvimos la premiación del concurso, una de las actividades que más nos llena de satisfacción, la segunda edición del concurso Escribiendo por la Competencia, en la cual 298 estudiantes de todo el territorio nacional se inscribieron para escribir por la competencia. Finalmente 78 enviaron ensayos, y ayer conocimos los ganadores de ese concurso y pusimos en circulación el ebook con los escritos de los ensayos ganadores de la primera edición del concurso Escribiendo por la Competencia. Bueno, tenemos que reconocer que efectivamente esos 3 años han rendido mucho, y que han sido muchos los frutos, y que qué bueno que República Dominicana se beneficie de una buena gestión, de una buena gerencia como la que usted ha tenido al frente de Procompetencia. Ojalá que muchos emulen esta forma de gestionar y de gerenciar. A ustedes espero que esta cátedra jurídica les sea de mucho interés, y a usted, Marilena Vázquez, dar las gracias por compartir su conocimiento, sus experiencias, y sobre todo edificarnos sobre los avances que ha tenido Procompetencia. A ustedes, manténganse en sintonía con la programación de la Z101 y sintonícenos de nuevo el próximo sábado. Pasen muy buenas tardes.